buenos días compañeros, mi nombre es Melanie Florian, nosotros somos el grupo A1 y el día de hoy les vamos a hablar sobre la NIC 34, que es Información Financiera Intermedia. El objetivo de esta norma es establecer el contenido de la información financiera intermedia, prescribir los criterios de medición y prescribir los criterios de reconocimiento. La información financiera intermedia, si se presenta en un plazo oportuno y la información presentada es fiable, entonces nos va a servir para que los inversionistas, los prestamistas y cualquier otro usuario entienda la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como para entender la capacidad financiera y la liquidez que tiene la entidad. Gracias, los dejo con mi compañero. El alcance de la NIC 34 no especifica a qué tipo de empresas se deben aplicar los estados financieros. Tampoco exige la presentación del curso del periodo intermedio ni la frecuencia con que se debe hacer. Hay que considerar que a las entidades cuyos valores cotizan en mercado de acceso público se les requiere presentar información financiera intermedia. En nuestro caso, la Superintendencia de Bancos requiere a las entidades que están supervisadas por esta entidad a presentar información financiera intermedia. Dentro del alcance, es importante tener en cuenta que las políticas contables son las mismas tanto para los estados financieros completos como para los intermedios y deben ser desarrollados con la información veraz y coherente en sus métodos a aplicar, además de incluir una nota explicativa de los sucesos ocurridos en el periodo intermedio. Para calificar a los estados financieros intermedios de una entidad conforme con las NIF, deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en esta norma. De esta norma nos dice que un periodo intermedio es aquel periodo completo contable en el cual va a ser menor a un periodo anual completo. La información financiera intermedia se refiere a aquella información que se presenta en el juego completo de estados financieros de acuerdo a la NIC 1, o puede ser un juego completo de estados financieros condensados, como lo describe esta norma. El contenido de esta información financiera intermedia, de acuerdo a la NIC 1, se debe de presentar estados de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultados o otro resultado integral, o puede ser el estado de resultado integral, va a depender de la denominación que le dé la entidad. También el estado de situación financiera al principio del periodo comparativo, en el cual se detallan aquellas partidas o de forma retroactiva o que realicen algún tipo de cambios en las políticas contables o alguna reclasificación. La norma en su alcance nos dice de que la entidad no está obligada a presentar estados financieros intermedios. La norma nos dice también de que puede ser voluntariamente o obligada. Para las entidades que están obligadas a presentar este tipo de información, pueden hacer aquellas entidades que están bajo la información de la bolsa de valores o algunas comisiones de valores o algún organismos contables. La norma dice que la información financiera intermedia se debe de elaborar con la intención de que se actualice el último juego completo de estados financieros anuales y que se le ponga mayor énfasis a aquellas actividades o sucesos o circunstancias que sean relativas para presentarlas en este nuevo estado financiero
intermedio para que la información no sea duplicada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a estar hablando acerca de la forma y contenido de los estados financieros intermedios. La norma indica que se debe regular un juego completo de los estados financieros, es decir, que los estados financieros deben de cumplir las exigencias de la NIC 1. ¿Qué exigencias solicita la NIC 1? Que debe presentar un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados y otro resultado integral al final del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo y las notas. Estas notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Adicional, solicita una información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior. Sin embargo, esta norma también indica que existen componentes mínimos de la información financiera intermedia. Es decir, que se debe tener un estado financiero condensado, un estado de resultados y otro resultado integral condensado, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujo de efectivo condensado y notas explicativas seleccionadas. Adicional, en relación a la forma y contenido de los estados financieros intermedios, la norma indica de que si una entidad publica un conjunto de estados financieros completos en su información financiera intermedia, la forma y contenido de tales estados deben de cumplir las exigencias establecidas en la NIC 1 para un conjunto de estados financieros completos. Adicional, indica de que si la entidad publica un conjunto de estados financieros condensados en su información financiera intermedia, tales estados financieros deben de contener como mínimo cada uno de los grandes grupos de las partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales más recientes, así como las notas explicativas seleccionadas que exigen en esta norma, pero debe de cumplirse e incluirse las partidas o notas adicionales siempre de que su omisión pueda llegar a que los estados financieros intermedios sean mal interpretados. Bueno, continuando con lo que es la explicación de la norma 34, yo le voy a hablar sobre los hechos y transacciones significativos. Una entidad incluirá dentro de su información intermedia todos aquellos hechos, sucesos o transacciones sucedidos desde la última información final que se haya presentado. Esto nos servirá para medir la situación financiera que la entidad ha tenido, es decir, cómo sus activos o pasivos han disminuido para adquirir y obtener esta información financiera intermedia para ver los cambios o sucesos de importancia o relevancia que en ellos presentan financieramente a suceder cambios en sus transacciones. Por ejemplo, las transacciones con las partes relacionadas, los pagos de litigios, los errores de hechos anteriores, la compra o compromiso de planta y propiedad de equipo, el valor de los inventarios en libros hasta su valor realizable. Esto es importante, ¿por qué? Porque estos hechos significativos nos darán el valor que nos pueden dar en cada transacción que haya ocurrido y dan una información financiera para verificar en qué podemos mejorar y tomar una estrategia corporativa para que estos rendimientos de estos activos o pasivos sean para una mejor situación financiera y tomar las decisiones correctas que sean pertinentes para que una empresa o una institución tenga la comparabilidad de un periodo, digamos, tomados desde el 1 de julio a una información intermedia al 31 de diciembre, de un periodo al otro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos mide las consecuencias o las mediciones que necesitamos para hacer realizables cada uno de las cuentas que nosotros creamos convenientes. Al realizar evaluaciones sobre la importancia relativa, debe tener en cuenta que las mediciones intermedias pueden estar basadas en estimaciones en mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos del periodo anual. Quiere decir que aunque siempre sea necesario realizar juicios
a evaluar la materialidad. En esta norma se fundamenta las decisiones de reconocimiento y revelación a partir de los datos del propio periodo intermedio por razones de comprensión de las cifras relativas al mismo. Ahora, la información a revelar en los estados financieros anuales, si la estimación correspondiente a una partida presentada en un periodo intermedio o anterior resulta modificada de la forma significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, pero no se ha publicado información financiera intermedia separada para ese periodo final, la naturaleza e importe de tal cambio en las estimaciones debe ser objeto de información específica, utilizando para ello una nota de las que corresponde a los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Entre las posibles tenemos el ejemplo que incluye los cambios en el último periodo de intermedio que se refieren a las rebajas de valor de los inventarios, a las reestructuraciones o a las pérdidas por deterioro que fueron presentadas en un periodo intermedio anterior dentro del mismo periodo anual. A continuación, reconocimiento y medición de la norma 34, dadas en la información anual. La entidad debe aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplica en sus estados financieros anuales, excepto por lo que se refiere a los cambios en las políticas contables llevados a cabo tras la fecha de cierre de los estados financieros anuales más recientes. Estos tendrán su reflejo en los próximos que presente. La frecuencia con que la entidad presente información anual, semestral o trimestral no debe afectar a la medición de las cifras contables anuales. Para este objetivo, las mediciones realizadas a la información intermedia deben abarcar todo el intervalo transcurrido desde principios del periodo anual hasta la fecha final del periodo intermedio. Ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica u ocasionalmente. Estos ingresos de actividades ordinarias que se reciben de estas tres formas dentro de un periodo anual no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia. Si tal anticipación o aplazamiento no fuese apropiados al final del periodo contable anual. Uso de estimaciones. Los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable y que toda la información financiera significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o para la rentabilidad de la entidad se revele de forma apropiada. Aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en la preparación de la información financiera intermedia requerirá, por lo general, un uso mayor de métodos de estimaciones que la información anual.